Luis Estrada vuelve a dar cátedra de cómo contar historias en un universo muy particular, esta vez adaptando esta historia de ni más ni menos que Jorge Ibargüengoitia, Las Muertas. Está en Netflix y hoy hablaremos de ella aquí, en la sala de cine. Hola, ¿cómo están, amigos de Sala de Cine? Antes que nada, sean ustedes bienvenidos. Mi nombre es Iván Montesino y sí, vamos a hablar entonces de esta nueva serie que ha presentado el señor Luis Estrada a través de esta negociación que ha tenido con Netflix, que le ha permitido llevar a la pantalla una historia que él había estado dándole vueltas y vueltas y vueltas por mucho tiempo y que ahora por fin puede hacer realidad, y es llevar a la pantalla la novela del gran escritor Jorge Ibargüengoitia, llamada así, Las Muertas, una novela publicada en 1977. Y antes que nada hay que decirlo que admiro profundamente el trabajo que ha hecho Luis Estrada al crear todo un universo. Vaya, desde películas que son profundamente entrañables, obras maestras, yo diría, como lo son El Infierno y por supuesto La Ley de Herodes, a otras que a lo mejor no han funcionado del todo muy bien, como Un Mundo Maravilloso y también por ahí Viva México. Otras hay de medianía, como La Dictadura Perfecta, y creo que esta, hay que ser sinceros, no alcanza los niveles del Infierno, no alcanza los niveles quizá que tenga La Ley de Herodes, pero mantiene esta esencia maravillosa que ha creado. Pocos directores, me parece, que son capaces de crear un universo. Hagan de cuenta lo que hace de pronto Tarantino, que todo parece suceder en ese mismo país. Este imaginario que tiene el señor Luis Estrada para meternos en temas de corrupción, de criminalidad, de violencia, vaya, de cosas bastante fuertes de las cuales adolece nuestro país desde hace muchísimos años, y es por eso que sus películas van por ahí desde los años 50 hasta la actualidad, en distintos momentos cada una de ellas, y en este caso nos lleva a esos años 50, 60, cuando se dio a conocer uno de los crímenes más atroces de la historia de nuestro país. Hasta aquel entonces, porque hoy desafortunadamente hemos normalizado de tal manera la violencia que hemos sido testigos de cosas terriblemente peores, pero bueno, en aquel momento, y gracias por supuesto al empuje que tenía un enorme periódico que se llamaba La Alarma, se dio a conocer la historia de un par de proxenetas, mujeres que se dedicaban a la trata de mujeres, de prostíbulos allá en el Bajío. Ellas eran María del Jesús y Delfina González Valenzuela, que pues de pronto fueron descubiertas, sobre todo, y lo que llamó más la atención por supuesto de todo el caso fue el hecho de que habían en sus propiedades encontrado a mujeres que habían sido desvividas y enterradas ahí. Originalmente, pues el periódico dijo que habían sido cientos, decenas. Oficialmente fueron únicamente 8, lo cual no demerita en lo más mínimo el terrible crimen que estamos presenciando. Y por ahí en los 70s también el gran director Felipe Casals hizo una película a propósito de, que se llamaba Las Poquianchis. Pero Jorge Ibargüengoitia va a tomar esta historia y la va a aderezar con el sentido del humor propio de su escritura para darnos a conocer partes de esta historia, algunos pincelazos y otros que son inventados, creando toda una historia alrededor de estas mujeres. Y Luis Estrada lo va a llevar a la pantalla, a mí me parece que de manera muy fiel. A quien ha dicho que le ha faltado sentido del humor, a mí me parece que sí está ahí el sentido del humor negro, oscuro, difícil, porque estamos viendo algo que es de verdad terrible, pero pues con esta ligereza que suele darle este señor Luis Estrada, que además nos vuelve a regalar una obra coral. Él sabía que esta novela no podía quedar tan bien en una sola película, así que la convierte en como si fueran distintas películas interconectadas para narrar la historia de estas mujeres. Les cambia el nombre, les pone un nombre muy divertido, por supuesto, desde la novela, que es Serafina y Arcángela, estas mujeres que además es muy interesante porque a pesar de todos los crímenes que cometen, ellas hasta el final siguen insistiendo que son un poco víctimas del sistema. Siguen insistiendo en que realmente ellas no desvivieron a nadie, aunque las declaraciones de las chicas que fueron liberadas las pusieron contra las cuerdas y les terminaron dando 40 años en la vida real y acá 30 y tantos años a cada uno de los personajes. La verdad es que en esta obra, insisto, coral, tenemos la oportunidad de disfrutar cachitos de actuación de grandes actores y por supuesto el peso más importante recae sobre Arcelia Ramírez como la lideresa de todo este asunto y por supuesto Paulina Gaitán, que se ha abierto camino en este mundo del cine haciendo cosas realmente interesantes. Por ahí Simón Corona, un personaje muy importante dentro de la novela que no existe, al
menos en los anales de la historia real, es interpretado por Alfonso Herrera, que se ha destacado por demostrar que es de verdad un actor muy importante. Ojalá acabáramos de pronto con todos esos estereotipos de que si vienes de Televisa o de las telenovelas, porque grandes actores y actrices han salido de ese medio, y una prueba de ello, por supuesto, es Alfonso Herrera, el actor tótem, de alguna forma, por llamarlo así, de Luis Estrada, junto con Demián Alcázar, que acá no aparece, pero sí tenemos a Joaquín Cosío en un personaje muy importante como el Capitán Bedoya. Y bueno, pues la película nos va a ir narrando, insisto, capítulo a capítulo, cómo se va a desarrollar esta historia en la que estas mujeres terminan creando todo un emporio de tugurios, de lupanares, de lugares non santos, en donde trafican con las chicas, mientras vemos sus propias tragedias personales, mientras de alguna manera vamos entendiendo a los personajes. Eso me pareció un poco extraño en la historia, y creo que pues, evidentemente es así como lo quieren narrar, pero siempre está este asunto en el que uno llega a sentir hasta cierta empatía con los personajes, porque son traicionadas, porque son burladas, porque son engañadas, pero al mismo tiempo nos están mostrando el lado más crudo, más violento, más cruel de estas mujeres, insisto, con un sentido del humor que se va dibujando muy poco por ahí, porque la historia es de verdad muy cruel. Es de esas películas que al final uno termina así como sintiéndose rarito, bueno, una serie que se termina uno sintiendo raro, como que acabas de ver algo demasiado fuerte, demasiado tenebroso, demasiado oscuro, pero has disfrutado cada uno de estos capítulos. De verdad, insisto, una gran obra por parte del señor Luis Estrada, que vale muchísimo la pena. Para mí tiene sus 4 cojines y medio. Es una serie que de verdad no desmerece. Quizá no alcanza, insisto, los niveles que ha tenido en sus películas como El Infierno o como La Ley de Herodes, porque se tiene que extender demasiado, y hay algunos capítulos que resultan pues ya un poco a veces cansados, pueden dormir. ¿Saben algo que se me ha hecho muy curioso y me parece de lo más moralino? Algo que de verdad me ha sorprendido es esta como doble cara de la sociedad. Muchas personas han comentado por ahí, es que es una serie que de pronto a cualquier pretexto se desnudan y salen haciendo cositas, y oiga, es la serie sobre unas mujeres que se dedican a regentear mujeres de la vida galante. ¿Qué esperaban ver? O sea, evidentemente el sexo, la depravación, lo antimoral, las cosas exageradas van a ser parte de esta historia. Y me parece de lo más absurdo que la gente se espante. No fuera un reggaetón, porque ahí sí no la hacen de jamón. Acá me parece que todas las escenas están muy bien montadas, tanto a veces para representar la relación que va a tener Serafina Baladro con su amante Simón Corona y con su nuevo amante, el Capitán Bedoya, como con la relación que de pronto llegan a tener algunos clientes con las propias chicas que trabajan en estos burdeles. Además, como siempre, por supuesto, va a estar ahí de la mano la crítica social insistente, realista y no moralina, pero sí bastante ética, me parece, de parte del señor Luis Estrada, de mostrarnos cómo nuestro país adolece de todos estos males, de los males de la corrupción, de los males del crimen, de los males también del chisme, de la exageración, y le va a hacer un homenaje, me parece muy importante, tanto al periodismo amarillista como a ese México de aquel entonces, porque además diseño de arte, maquillaje, actuaciones, de verdad todo está a pedir de boca. No se la pierda, se van a divertir, van a sentir fuerte, les va a llegar el tufo, el dolor, pero también me parece que van a encontrar una serie bastante profunda en muchos sentidos, divertida y sobre todo aleccionadora sobre lo que somos capaces de hacer los seres humanos y sobre este México que no se nos fue, se nos quedó pegado en la piel. Ahí está Las Muertas, hablamos de ella el día de hoy acá en la sala de cine. Yo te invito a que si esto te gustó, llegaste hasta acá, mil gracias, suscríbete, regálanos un like, comparte esto y sigamos hablando semana a semana acerca de esto que nos apasiona, que es lo que sucede ahí en la pantalla, en la sala de cine.